¿En qué ha cambiado? La tecnología, por supuesto, la imagenología, la farmacología, las nuevas moléculas, la genética, pero en la forma en que hay relación entre médicos y pacientes es la misma. Entonces, eso era lo que nosotros creíamos que podíamos cambiar a través, por ejemplo, de la gestión remota o de la telemedicina. No de por sí una tecnología más, sino que la cultura de la salud esté. Que la salud esté no solamente en que yo te atiendo cada 6 meses a ti, ¿sí? Sino que realmente yo constantemente a través de un modelo tecnológico puedo estar pendiente y no tengo que verte todos los días. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Historias Uniandinas. En este caso estamos con Carlos Augusto López, médico cirujano y doctorando del Nodo de Innovación de la Universidad de los Andes. Hola, Carlos Augusto. ¿Qué Hola más? Santiago, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, por recibirnos. Hoy vamos a hablar de salud, de medicina, de tecnología, de innovación, del doctorado del Nodo de Innovación y Tecnología de los Andes. Entonces, bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias Santiago y muy contento y chévere estar aquí con ustedes. Bueno, Carlos Augusto, empecemos como por tu trayectoria temprana. Tú eres médico de la Nacional, de la Universidad Nacional y cirujano. Quisiera empezar por que me contaras cómo llegaste a estudiar medicina, por qué te interesaste por la medicina y luego por la cirugía, porque pues uno sabe, los médicos son gente que pues se dedica a eso, ¿no? Es como de tiempo completo, estudian 10 años, la especialización, el rural. No, pero yo no soy cirujano, soy médico cirujano, se Ah, llama el título, pero que haya hecho residencia en cirugía, no, no, Santiago. ya, listo. Pero hiciste medicina, Sí, claro, soy médico, sí, claro. listo. ¿Y cómo entraste a ese mundo? ¿Por qué te interesaste y cómo empezaron a despertarse las pasiones sobre la medicina y la innovación más adelante? Sí, de pronto cuando uno termina el colegio no tiene como una orientación profesional bien clara. Yo siempre había querido ser médico, era lo que me gustaba, aunque me apasionaba muchísimo la tecnología desde muy niño. Hay una historia muy bonita en mi familia, es que mi papá es contador público y los contadores tal vez fueron los primeros en adoptar hojas de cálculo, adoptar tecnología para hacer cosas. Y mi papá vende la mitad de una finca que él tenía para comprarse un computador en el año 89. Ajá. Era Cuando, un burro así gigante, cuando los grandísimos. computadores no se veían No se veían. Y, y él hace fue muy visionario y compró un computador, vendió la finca para hacer bien su trabajo. Era un IBM XT grande que uno lo prendía y se bajaba la luz de la casa. Y eso cambia mucho las dinámicas, ¿sí? Porque el computador pues logra que uno como niño, yo a los 7, 8 años me interese por otras cosas y me meto también mucho en el tema de tecnología después. Me apasiona mucho el tema de la informática, pero siempre había querido ser médico. Y pasan los años y termino mi colegio y mi hermana estaba estudiando medicina, mi hermana es pediatra en ese momento y ella yo la veía que entraba con libros y a estudiar mucho. ¿Ella era mayor? ¿Es mayor? Es mayor, 4 años. Eh, y yo veía que pues estudiaba todo el tiempo. Ella me decía, oiga, usted es muy bueno para las matemáticas, eres bueno para la tecnología, póngase usted en una ingeniería. Y le hice caso y me puse a hacer ingeniería electrónica. Yo empiezo en la Universidad Javeriana. Arranco mi pregrado de ingeniería electrónica y siempre quería ser médico y quería ser médico y quería ser médico. Y estando en la Javeriana, tuve la oportunidad de empezar también a estudiar en la jornada nocturna de administración de empresas. Entonces yo empecé muchas carreras. Ah, ok. Empecé en la Universidad Javeriana de Ingeniería Electrónica, empecé a hacer administración y luego por temas de políticas de la universidad me quitaban la beca porque estaba becado. ¿En qué año es esto más o menos? Por ahí 2000, es que yo ya estoy viejo, eso es por ahí 2002, 2003. Quitaran las becas, yo pagaba 2 medias carreras para pagar una, mi papá no podía pagar dos claramente, en esa época no había dobles programas, y yo me frustró mucho, porque a mí me gustaba mucho la administración, me encantaba hacer empresa, me parecía muy, muy bueno el tema de los números y me gustaba la ingeniería, y yo a escondidas me presento a la Universidad Nacional, a medicina. No Wow. le dije a nadie, creo que le dije a mi mamá, si no recuerdo, y le digo, si paso me voy, y pasé y me fui.
y a mí me cambió la vida. Estudiar medicina me cambió la vida, ya estaba mucho más tranquilo, estaba estudiando lo que quería. ¿Por qué te cambió la vida? Porque, por dos motivos. Primero, porque no estaba en lo que yo quería, que era ser médico. De pronto el tema de la tecnología me había distraído un poco y creía que ese era mi real futuro, pero mi futuro era ser médico. Y segundo, pues la Universidad Nacional era todo es un mundo completo. Mi papá me dijo, ya te pagué 6, 7 semestres en la Javeriana, yo no te voy a pagar. Yo dije, no, papá, esto es diferente porque en la Nacional no tienes que pagar mucho. Me aceptó. Y la Universidad Nacional, pues, es un planeta entero y logro, pues, aprender muchas cosas. Me formé como médico. Por dentro de la Universidad Nacional pertenezco al Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional por mi afición a la tecnología y aprendí mucho sobre tecnología y medicina, específicamente en temas de telemedicina, que es la forma en que tú puedas atender pacientes de forma remota a través de tecnologías de información, pero eso al finales de los años 2000 no se daba. La telemedicina. La telemedicina era muy poco. Hacíamos, de pronto leíamos algunas placas que se producían en Amazonas en Leticia, me acuerdo, y en San Andrés, pero realmente no era como lo que es en este momento. Entonces aprendo mucho de cómo combinar la tecnología con la medicina y cuando termino mi carrera de médico, Sebastián, eh, decido dedicarme a esto, de hacer tecnología y de buscar estrategias mediante la tecnología para la salud. Y bueno, tomas esa decisión y ¿qué pasa ahí? Porque yo acá tengo anotado un montón de premios, digamos, por ejemplo, en tu hoja de vida aparece fundador y socio de Axon and Health, director Sí. de servicios de telemedicina en la Universidad Nacional, pionero en estrategias de bajo costo para zonas remotas, consultor de innovación en la Fundación Colombiana de Cancerología. Bueno, puedo seguir pasantía doctoral y Oiga, me cátedra. hizo el trabajo entero. Claro, pues de eso se trata. Cuando termino la universidad, el primer trabajo que tuve fui médico en una ambulancia aérea. Ajá. Entonces el trabajo parece chévere, parece interesante, pero no. Me No, tocaba no. estar todas las mañanas a las 4 de la mañana en El Dorado, salía a un vuelo y trasladaba pacientes desde Leticia, desde San José del Guaviare, desde Puerto Inírida, los trasladábamos a Bogotá o a Medellín por diferentes dolencias. Y me di cuenta que muchos de esos pacientes, por ejemplo, no necesitaban el traslado. Traslado aéreo en esa época valía 15, 16 millones de pesos. Ahora estoy especulando, puede valer más de 20, 25 millones de pesos. Y muchas veces yo trasladé pacientes con ataques de ansiedad y se creía que era un infarto agudo de miocardio y no lo era. Entonces yo dije, oiga, aquí puede haber un modelo de servicio y de negocio. Y lo primero que hice fue fundé una compañía de consultoría, se llama Axon y Health, como me dijiste ahorita. Nos dedicamos a hacer tecnologías de información específicamente para temas de telemedicina y arrancamos a trabajar. Y tuve un cliente muy grande que fue el Ministerio de Salud. Trabajamos para el Plan Nacional de Telemedicina. Eso fue a finales ya de los años 2000 y logramos muchas cosas. Con Axon entendí que era el problema de salud porque me tocó viajar, no sé, 60, 70 municipios en zonas apartadas, buscando cómo mejorar el acceso de servicios de salud a través de tecnología. Entonces hicimos todo Amazonas, Caquetá, Guaviare, en la costa atlántica y, y entonces descubrí ahí que, oiga, sí se puede aplicar servicios de salud o sí pueden mejorar los servicios de salud a través de modelos de De tecnología. telemedicina. De Entonces, tecnología y de y de telemedicina, telemedicina. por supuesto. Entonces seguimos trabajando fuerte con esto de telemedicina y por cosas del sistema y estaba muy chiquito, emprender es un camino complejo. Pues al final, después de estos contratos, pues la empresa no prosperó más y luego tuve otras aventuras de emprendimiento. Y después del tiempo, lo que aprendí, ¿sabes qué fue? El problema de la tecnología en salud, esto lo editas, es Santiago Sebastián. Santiago. Santiago, qué pena. Lo que aprendí, Santiago, del problema de la salud, la tecnología y la salud no es un problema tecnológico y lo dejó de hacer hace muchos años. O sea, la tecnología está disponible,
Se la inventó Google, se la inventó IBM, se la inventó Facebook hace años. Es un problema netamente cultural. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, existen los equipos, si te entiendo Claro, bien, existe para hacer la resonancia magnética, existen esos aparatos, pero sí, ¿cuál? pero mira que la forma en que hacemos medicina, tú vas a un consultorio, Santiago, y tú te sientas al frente mío y yo te hago un método inductivo de por qué vienes, qué te ha pasado, cómo está tal cosa, qué te Historia duele, hace clínica. cuánto, toda la historia clínica. Eso hace parte de un rito que es igual desde finales del siglo XIX. O sea, desde que se inventa la escuela de medicina moderna en Francia a finales del siglo XIX, la forma de relacionamiento entre pacientes y médicos es la misma. No ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? La tecnología, por supuesto, la imagenología, la farmacología, las nuevas moléculas, la genética, pero en la forma en que hay relación entre médicos y pacientes es la misma. Entonces, eso era lo que nosotros creíamos que podíamos cambiar a través, por ejemplo, de la gestión remota o de la telemedicina. No de por sí una tecnología más, sino que la cultura de la salud esté. Que la salud esté no solamente en que yo te atiendo cada 6 meses a ti, ¿sí? Sino que realmente yo constantemente a través de un modelo tecnológico puedo estar pendiente y no tengo que verte todos los días. O te conozco presencialmente en mi consultorio, pero no te tengo que ver más porque yo ya tengo una relación médico-paciente contigo y lo puedo hacer de forma remota con una frecuencia mucho más alta. Y así como de esos ejemplos que te estoy dando, hay muchísimas alternativas y muchísimas estrategias que pueden cambiar la forma de hacer medicina a través de tecnología. Y hubo un gran quiebre, hubo una gran ruptura de paradigmas en la tecnología, en la cultura, que fue la pandemia. Claro. La pandemia realmente, Santiago, enseña al paciente, enseña al médico, enseña al pagador, o sea, al asegurador, a que usted puede prestar servicios de salud de forma diferente. Porque antes de la telemedicina, los médicos no les gustaba, o sea, querían que siempre estuviera el médico y creían que los temas de forma remota no funcionaban. ¿Por qué existía ese temor, esa reserva? ¿Por qué Mira, mira, crees? mira, te doy un ejemplo. Yo te estaba contando, tenía esta compañía que llamaba Axon. Nosotros montamos, Santiago, unos consultorios en Leticia. Entonces era un consultorio normal, sino que lo atendía un médico general y ahí hacíamos teleconsulta con especialistas aquí en Bogotá. Hacíamos neurología, hacíamos medicina interna, hacíamos endocrino, hacíamos como 5 o 6 especialidades y nos pagaba una EPS. Eso evitaba porque, por ejemplo, en Leticia no hay especialistas o iba el endocrino cada 3 o 4 meses y era muy difícil generar un modelo continuo a los pacientes que estaban enfermos y nos demandaron. Nos demandaron ante la personería porque nos dijeron que nosotros estábamos engañando a los pacientes, que siempre estaba el mismo médico general atendiendo todas las especialidades y que era el mismo médico que atendía en el hospital en las tardes. Y que nosotros vendíamos eso como si fuera neurología y endocrinología, ¿sí? Entonces tuvo que hacerse todo un trabajo de sensibilización y de ese cambio cultural al paciente, al pagador y al gobierno en Leticia. Me tocó hablar con el personero del pueblo que era el que nos estaba haciendo la guerra y explicarle, mire, esto es así, en Bogotá hay unos especialistas que te están atendiendo, esto es para que haya un tratamiento continuo de los pacientes que están acá, porque es muy difícil por la zona en que estamos que haya una buena adherencia y estar pendiente de ustedes. Y como ese ejemplo, Santiago, eh, hay muchas taras y muchos cierres mentales que evitan que la tecnología sea adoptada, Tanto de ¿sí? pacientes como de De médicos. todos. De pacientes, médicos, como te decía, de pagadores. Y ha pasado en todas las industrias. Lo que pasa es que con la medicina es tremendamente difícil. Con los bancos pasó. Lo que pasa es que los bancos supieron, tenían primero el dinero para hacerlo, estaban entre sus objetivos hacerlo, pero yo sé que todavía mi abuela, que ya en paz descanse, yo no podía llegarle con un recibo de luz y decirle que ya lo había pagado por internet. No, el sello del cajero. ¿Sí? Claro.
Y a mí en la vida yo he tenido un problema con un recibo pagado. Yo creo que ahorita son muy pocos los que se pagan con el sello del cajero. Y fue un cambio la banca lo logró. La banca logró hacer realmente una transformación digital, no tecnológica, sino mental, en donde que yo puedo tener mi salario y no tengo que sacar todo mi salario a final del mes y gastar todo, sino que yo puedo sacar lo que necesito en efectivo, que cada vez es menos, y culturalmente hemos adaptado y eso se está regando. Y ahorita, como hay más acceso, hay billeteras digitales, están las soluciones mucho más a la mano de las personas, lograron romper. Y eso genera unas dinámicas sociales bien interesantes, que ahora esa apertura bancaria podemos tener nuevos servicios, nuevas formas de hacer nuevas estrategias. En salud es lo mismo. En salud es lo mismo. Si tú tienes tu médico y con tu médico tú te puedes contactar fácilmente o en un futuro te preguntas signos y síntomas a través de un modelo de inteligencia artificial sin la intervención de él y él solo se entera lo que realmente necesita, estamos aumentando el acceso. Estamos aumentando la oportunidad, estamos mejorando la calidad y estamos mejorando la eficiencia y la rentabilidad de los servicios de salud. No porque tenga que ser rentables en dinero, que sí en algunos modelos sí tiene que serlo, pero sí una rentabilidad social. Y la salud lo necesita a gritos esa forma de intervención. Entonces, a eso es lo que le estaba apostando. Bueno, entonces háblame de esa apuesta. Explícame qué es GLIA. GLIA. GLIA es un emprendimiento que funcionó, arrancó en pandemia. Ajá. Arrancó en pandemia. Yo siempre había tenido pues el sueño como de hacer una tecnología nueva y que pudiera implementar no solo en Colombia, sino en América Latina. Eh, un amigo que tenía un alto cargo en una aseguradora me dijo que en Europa habían visto modelos de monitorización de pacientes en la casa. De monitorización. Monitorización. ¿Qué es eso? Que tenían pacientes hipertensos, diabéticos, con falla cardíaca y desde la casa todos los signos vitales se transmitían y cuando llegaban los pacientes al consultorio tenían todos sus signos vitales y ya prácticamente estaba resuelto su seguimiento. O sea, en la casa el paciente tenía, no sé, el Holter o el electrocardiograma. Algo así. Ya. Algo así, incluso más básico. Ya. Simplemente que te midas la presión Ya. o en un diabético que te midas la glicemia. Ya. O simplemente puede ser más simple, una escala de dolor. ¿Sí? Claro. Tú eres un paciente con un dolor crónico para ese motivo y quiero saberte todos los días cómo te está doliendo. O una foto de tu herida quirúrgica. ¿Sí? Ya. Entonces, nos pusimos a la tarea de buscar unas estrategias de hacer esto, de telemonitorización en ese año. Eso fue más o menos 2019 Santiago. Y arrancó GLIA. Empecé con... O sea, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, finales de 2019. Arrancó con GLIA como investigando cómo podíamos hacer esto de gestión remota de pacientes, pero nos dimos cuenta de algo. Todos los modelos de salud digital estaban intermediados por aplicaciones móviles. Entonces coge tu tensiómetro que tiene Bluetooth, conéctalo y paréalo con el celular y ahí nos damos cuenta de lo que está sucediendo con tu signo vital. Pero ¿sabe qué, Santiago? En América Latina, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que son los más adultos, no son buenos manejando celular. Entonces lo primero que hicimos es busquemos una estrategia que no tenga que ver con dispositivos celulares, con aplicaciones móviles. Sí. Entonces ahí empezamos con la idea de desarrollar un aparatico. Nosotros desarrollamos un dispositivo, lo pueden ver en la página, se llama Gladi, el modem Gladi, es un gateway, es un aparatico como un router que te pone la compañía de teléfono en tu casa, muy parecido pero más pequeño. Y él se comunica más o menos con 45 diferentes dispositivos como glucómetros, balanzas, oxímetros, tensiómetros, de marca o genéricos. Y en eso hemos sido pioneros en América Latina. Hay muchos modelos de telemonitorización basados en aplicaciones móviles. Nosotros vamos con nuestro aparatico. Y ese aparato está conectado a un tensiómetro que tiene Bluetooth, o sea, que tiene una conexión con el aparato. Sí, ventaja grande, el paciente no tiene que hacer nada. Entonces el paciente hipertenso, que ya sabe medirse la presión, se coloca el tensiómetro, espicha un botoncito. Ya. Y esto y mide, este aparato y le él manda automáticamente manda. No hay ningún botón, ni pareos Bluetooth, ni nada que haya barreras. Entonces eso fue ganador para nosotros porque nos ayudó a ser tremendamente usables en entornos, sobre todo cuando hay adultos mayores. Y más ahorita que hay una gran tasa de envejecimiento, hay muchos pacientes adultos mayores que no quieren
tener más aplicaciones móviles, Claro. sino que quieren su solución rápido. Y ahí arrancamos Glia diseñando este aparatico, y en pandemia, arranca la pandemia y nadie quería saber nada que no tuviera que ver con COVID. Entonces aprovechamos ese espacio y creamos aplicaciones para COVID. Hicimos todo un modelo de monitorización de pacientes en COVID en domicilio, todo lo que era la toma de la muestra, el seguimiento, la llamada telefónica, la teleconsulta. Hicimos un sistema de información muy grande. Más o menos monitorizamos, gestionamos riesgos más o menos como de 1.200.000 pacientes aquí en Bogotá. Wow. Y crecimos, pero fue un negocio de oportunidad, ¿no? Porque era la pandemia. Cuando la pandemia, bueno, en la pandemia, y eso es una historia que te cuento más adelante, yo arranco en el doctorado en el 2021, arranco en el doctorado de gestión de la innovación aquí en el Nodo de Innovación de la Universidad de los Andes, y en 2021 en 2022, perdóname, la pandemia se contrae, y ya arranco otra vez con mis modelos de monitorización. Startuptizo la empresa, la vuelvo como de crecimiento exponencial, y la abro pues a otros modelos de financiamiento diferentes y digamos, de negocio, como en el mundo startup, y ahí estamos. Ya, antes de seguir con la historia de cómo entras al doctorado y la historia del doctorado, ¿cómo funcionaba cuando monitoreaban a más de 1.000.000 de pacientes en Bogotá? ¿Esos pacientes estaban afiliados a EPS? ¿Cómo funcionaba la relación con el sistema de salud? No, en eso lo que monitorizábamos era la relación que tenía el paciente con la enfermedad cuando tenían COVID, eran sospechosos o confirmados de tenerlo. Nuestros clientes eran EPS y IPS. Se formó un convenio aquí en Bogotá que se llamaba el convenio tripartita, que eran las 7 EPS más grandes de Bogotá, eran unas IPS domiciliarias, y con la Secretaría de Salud de Bogotá se hizo un convenio, y en ese convenio nosotros hicimos toda la gestión digamos, de gestión del riesgo a través del manejo de información. En ese modelo no gestionamos directamente signos vitales como lo hacemos ahorita en Glia, pero sí toda la información que te dije anteriormente, sobre todo pues de cómo sigue la enfermedad. Listo. Bueno, entonces ahora sí, cuéntame la historia de cómo y por qué terminas entrando al doctorado. O sea, ya más o menos uno intuye, pero ¿por qué decides entrar al doctorado en el Nodo de Innovación acá? Porque Santiago, pues yo soy médico, y pues primero, el médico de por sí no tiene una formación. Yo creo que ni el médico ni ninguna carrera, y más en mi época, tiene formación como para crear empresas, hacer negocio, hacer innovación, generar producto nuevo, no lo hay. A mí siempre me ha gustado pues el mundo de la academia. Inicié una maestría en ingeniería biomédica y no la finalicé porque tuve un hijo y en esa época no lo logré, y siempre he querido pues terminar mis estudios de posgrado, y me puse a investigar qué pudiera hacer qué pudiera ser adaptado pues a lo que yo ya estaba haciendo en Glia. Me pongo a buscar doctorados, y lo que encuentro, Santiago, es que muchos de los doctorados pues tienen modelos de investigación tradicionales, que es lo que siempre se ha hecho, ligados a grupos de investigación, donde pues hay que hacer digamos, correr la raya del conocimiento en un campo específico que un grupo de investigación lo tenga, que es el doctorado, pues que mucho le aportaba a la ciencia. Pero descubro en ese doctorado, cuando empiezo a investigar, una nueva forma, digamos, de generar conocimiento a través de la práctica, a través de la aplicación. El Nodo de Innovación le apuesta a que sus doctorantes hagan sus proyectos de sus propias empresas y de sus proyectos personales en sus compañías, ya sean startup o grandes corporativos o empresas del gobierno. Lo hacen con el aval de esas empresas y desarrollan en los estudios doctorales, desarrollan ese proyecto. Es decir, no necesitan el aval de un grupo de investigación, sino de la empresa. De la empresa. Pero eso es lo que necesitamos. O sea, llevamos digamos, desde el método científico moderno, llevamos 150 años ligados a esas ciencias básicas que son tremendamente importantes, pero yo creo que tenemos que hacer ya unos saltos hacia la aplicación y hacia involucrar la investigación en los procesos productivos. Y eso le está apostando el Nodo de Innovación, y lo hace tremendamente bien. Entonces, las tesis de doctorados de mis compañeros, todas son proyectos respaldadas por instituciones, organizaciones o empresas que van a hacer un impacto grande en algo que ya funciona. Ya. ¿Sí? Y esa es la gran apuesta de la Universidad de los Andes ahí. Háblame un poco más del doctorado, cómo funciona, es similar a los doctores, o sea, ya me hablaste un poco de
de quién avala, ¿no? La diferencia, el enfoque práctico, pero háblame un poco más, qué tipo de clases ven, qué profesores, digamos, enseñan ahí, cómo son los compañeros. Primero y lo más importante es la forma en que se constituyó el Nodo de Innovación Santiago, porque no es de una facultad, es de una reunión de facultades. El Nodo de Innovación hacen parte de la Facultad de Diseño, la Facultad de Administración y la Facultad de Ingeniería. Entonces tenemos los tres poderes que son gigantes y nosotros pues tenemos acceso a los profesores de las tres facultades fácilmente. Ser un programa, una organización interfacultades que genera unas dinámicas tremendamente diferentes y en la forma en que nos enseñan a los estudiantes de maestría, que también hay una maestría, y de En doctorado, innovación, maestría en innovación. en gestión de la innovación tecnológica, es el Ok. nombre del programa, nos genera unas dinámicas multidisciplinarias súper importantes para lo que estamos haciendo. Entonces, como en todo doctorado, pues hay una parte tradicional en donde tienes unas materias, las materias son muy prácticas, entonces hay unas materias de manejo de herramientas de innovación que son incluso compartidas con los estudiantes de maestría. Hay unas materias de proyecto donde te ayudan de la mano, que es tal vez el núcleo más importante, a estructurar el proyecto, cuáles son las herramientas de hacer el proyecto. Aquí hay algo importantísimo en proyecto, es que cada materia, cada nivel de proyecto tiene 3 profesores, uno de cada facultad. Ok, Entonces en la clase tú estás con una ingeniería, uno de diseño y una administración, que son 3 mentes totalmente diferentes. Y eso es oro, claro. es oro puro. Es oro puro porque al mismo tiempo incluso hacen polémica dentro de ellos. En la misma clase. En la misma clase hacen polémica dentro de ellos porque la forma en que un diseñador y la forma en que un ingeniero ve en el mundo es totalmente diferente, pero tienen que verse de las dos formas. Claro. Entonces el nodo lo hace súper bien. Pues apenas el nodo lleva 5 años, yo me imagino que ya van súper avanzados y han mejorado muchísimo sus estrategias, pero lo que yo viví, pues te abre muchísimo la mente a crear proyectos de innovación y que la innovación debe ser transversal en esas áreas del conocimiento, tanto en la técnica, en la ingeniería, como en la forma en que construyes y pruebas en el diseño, como en la forma que haces negocios y está la administración. Claro. Antes de seguir, una pregunta breve. ¿Es la facultad de diseño, la facultad de arquitectura y diseño o solo está involucrado el departamento de No, diseño? ambas, es la facultad entera. Ok, La arquitectura y facultad diseño. entera, pues los profesores, la mayoría de diseño, claro, pues la facultad entera. Ok, listo. ¿Cómo, cómo te ha servido el doctorado para cristalizar el trabajo de tu carrera y específicamente, bueno, de tu carrera, pero entonces eso y en qué estás, en qué es tu tesis, en qué estás investigando? El doctorado consolidó mi carrera como investigador y como innovador. O sea, no puedo decir que soy un innovador solamente porque hago cositas y hago cosas con un cautín y las vendo, no. Ya siento que tengo un piso teórico y un piso académico para saber que lo que hago bien, que es hacer empresa, que es hacer producto, que es vender el producto, que es volverlo comercial, ya tengo el piso de saber que lo hago bien. Entonces, lo que hace el doctorado primero es entregarme toda una base académica, científica y práctica para yo poderlo lograr. Eso es lo primero. Lo segundo es el aprovechamiento del networking de la Universidad de los Andes. Me ha servido muchísimo, ¿sí? Entonces, profesores de todas las facultades, los directivos del Nodo de Innovación pendientes de nosotros, si hay eventos, nos envían a los eventos, entonces nos ayuda muchísimo. Los mismos compañeros de nosotros de doctorado, pues que son gente ya de un nivel importante en tus organizaciones, también te hacen contactos, entonces es bien importante. Y en cuanto, aunque la mayoría de mis compañeros pertenecen a instituciones grandes o corporaciones, yo siendo del mundo de startups, somos muy pocos los que somos de startups. No sé si ahora de pronto ha cambiado esa ecuación, pero en la cohorte mía yo creo que éramos 2 emprendedores. Nos ponían mucha ¿Dos atención. de cuántos? 2 como de 14, Ya, 13, perdóname. claro. Como de 13, creo que se retiró uno y eran 12. Ya. De 2 de 12 éramos emprendedores, entonces nos servía muchísimo
porque prácticamente toda esa base que dan en todos estos cursos está muy orientado a los modelos modernos y a las estrategias modernas de diseño. El agilismo, el Lean Startup, el Human Design, Centered Design, todas esas herramientas tienen que ver mucho con este mundo del emprendimiento de base tecnológica. Entonces, estando en ese mundo pude aprovechar mucho y pasar pues de esa teoría a la práctica con lo que estaba haciendo, Santiago. Ok. ¿Cuál es tu investigación en el doctorado? ¿De qué va tu tesis? Vale, pues claro, mi investigación tiene que ver mucho con GLIA y hace parte pues de lo que estoy haciendo en la compañía. Sin embargo, pues para que sea una tesis de doctorado válida y generar conocimiento, tengo que cerrarlo y tengo que hacer unas investigaciones, unos experimentos en unos grupos particulares. Mi investigación doctoral es gestión de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La diabetes, Santiago, es una enfermedad tremendamente prevalente. En Colombia tenemos prevalencias hasta del 10-12% de la población, o sea, una de cada 10 personas tiene diabetes mellitus tipo 2, la mayoría no lo saben, hay unos que todavía no lo saben, y, y la enfermedad como tal no te mata, lo que te mata son las complicaciones, retinopatía diabética, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, problemas circulatorios y que te pueden producir, por ejemplo, pies diabéticos, amputaciones. Bueno, el espectro de complicaciones en diabetes es tremendamente grande. Entonces, el modelo que nosotros estamos proponiendo es cómo a través de la gestión remota de pacientes, de yo estar pendiente en tiempo real a través de Internet de las Cosas y de inteligencia artificial, que es lo que hacemos en GLIA, de pacientes desde su casa, podemos disminuir complicaciones. Entonces, la hipótesis y la pregunta de investigación tiene que ver es, primero, si a través pues, de un modelo, de un Lean Startup, o sea, crear una startup, crear una empresa, yo puedo generar un sistema o digamos, una plataforma de cuidado para el paciente diabético. Eso es como la pregunta de investigación. Y pues de ahí, y ojalá en un futuro, que no hacen parte de esta tesis, es poder probar que hay disminución de complicaciones en esos pacientes. La literatura internacional habla que un paciente con una enfermedad crónica como diabetes, bien gestionado desde la casa, puede disminuir hasta un 30% esas complicaciones. Pero cuando dicen ellas en la literatura de bien gestionado, es con un médico constante todo el tiempo pendiente de ti. Colombia no podemos hacer. Colombia somos una economía de ingreso medio donde el acceso es tremendamente corto y tú tienes solamente 30 minutos al año con un especialista para que te mire rápidamente, te formule lo de siempre y vuelvas a los 6 meses. Y a los 6 meses yo lo vuelvo, ya está descontrolado o lo revisé o entró por el servicio de urgencias. Lo que queremos en GLIA es que ese paciente esté todo el tiempo controlado, primero por una capa de inteligencia artificial que está revisando sus signos vitales y después de eso por un modelo de seguimiento personal a través de médicos y enfermeros que están pues interactuando y monitorizando, Santiago. Ok. ¿Me puedes repetir la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es si es posible a través de crear un modelo usando estrategias de Lean Startup. Recuerda que el doctorado pues tiene una parte de negocio grande. A través de estrategias de emprendimiento de base tecnológica poder generar un modelo que le pueda disminuir las complicaciones a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Y puedo preguntarte cuál es la hipótesis? Sí, que sí o no. Claro, no, la hipótesis es que sí, lo que demostramos es que sí. Claro. Ya en este momento GLIA ya es una empresa que está creciendo, tenemos una atracción importante, entonces tenemos clientes grandes como por ejemplo CAFAM, que tenemos 600 pacientes ya en fila monitorizados y esperamos a llegar por ahí a los 1.600 a final de año. Estoy con hospitales grandes, por ejemplo con el Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana, en el cual los estamos apoyando a todo lo que es extensión hospitalaria y poder enviar pacientes hospitalizados más temprano a la casa para que los puedan monitorizar y desocupar camas hospitalarias que no necesariamente puedan estar ocupadas. Estamos también en modelos, por ejemplo, de seguimiento de adulto mayor en casas de adulto mayor, en vivienda asistida, como ancianatos, en donde les hacemos monitorización constante de signos vitales. Entonces creo que la hipótesis ya la resolvimos, Santiago, y aquí lo que me falta es escribirlo bien. Bueno, excelente.
Listo, últimas dos preguntas para ir cerrando. Vale. ¿Cuál es tu lugar favorito de la universidad? Me gustan las terrazas del centro cívico. Ok, Me encanta. te parchas ahí. Sí, me parcho ahí, me voy con mi portátil, a veces que está haciendo frío y siento el sol, me gusta ese espacio mucho. La biblioteca, la casa central que está en el ML me encanta, el espacio pues como como de reflexión y uno sienta y me gusta muchísimo esos dos espacios de la universidad. Chévere. Y la última es una que me quedó justo al inicio de la conversación y es de pura curiosidad y es, ¿cuál es la diferencia entre un cirujano y un médico cirujano? No, a ti cuando te dan el título, te dan el título de médico cirujano. Ok, La medicina tiene dos grandes ramas, las ramas médicas y las ramas quirúrgicas. Las ramas médicas es todo lo que no es operable. Entonces están todos los internistas y todo lo que tiene que ver con medicina interna, endocrinología, neumología, patología, nefrología. Y por el otro lado están las quirúrgicas, desde digamos la especialidad principal es la cirugía general, y está la cirugía cardiovascular, los oftalmólogos, los ortopedistas, toda la cantidad de cirujanos. Cuando tú te gradúas de médico, te gradúas con el título de médico cirujano. Tú eres capaz de ejercer ambas cosas, aunque en Colombia no es de todo cierto. Que yo sí tuve la oportunidad de operar muchísimo, pero ya ahorita pues el médico, que es el que llama el médico general, el que atiende medicina general, no lo hace, pero el título es de médico cirujano. Ok, listo. Bueno, Carlos Augusto, creo que eso es. Muchas gracias. Bueno, Santiago, gracias y para la próxima. Bueno, buenísimas gracias. Y ustedes, gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Historias con mi amigos. Chao.